Bueno, vamos a dar inicio porque ya pasaron 10 minutos. Eh, si te parece, Alejandro, eh, bien, bienvenidos a todos. Mensaje para todos. Damos inicio nuevamente a las charlas de simposio que veníamos tratando desde el periodo anterior. Esto con la finalidad, con la intención de divulgar, de hacer un proceso de divulgación en cuanto a las aplicaciones de las radiaciones. Y para ello hemos tenido excelentes conferencistas y en esta ocasión les presento al colega José Alejandro Rojas. Él es graduado de la licenciatura en física en la UNAM, en México, y también tiene la maestría en física médica del Instituto Balseiro, en Argentina, en la Universidad de Cuyo. Bienvenido, Alejandro, bienvenido a todos. Gracias eh, por acompañarnos esta tarde y le dejo la palabra. Ok, bueno, gracias por la invitación y bueno, espero que les sea del agrado la charla, que si bien hablo un poquito más de términos de computación, se aterriza en lo que es una aplicación, ¿no? En el área de la física médica y de la radioterapia en particular, ¿no? Entonces, bueno, como el nombre lo dice, se va a hablar de los fundamentos de algoritmos genéticos y de evolución diferenciada, que para quienes no estén como también familiarizados con el concepto, los algoritmos genéticos y evolución diferenciada son algoritmos de optimización computacionales para resolver problemas, ¿no? A ver, ahí está. Bueno, entonces voy a empezar planteando un problema y poco a poco vamos a ir explicando para qué es cómo funcionan los algoritmos genéticos. Tenemos un problema en el que imagínense que queremos viajar a diferentes ciudades de diferentes países, pero el recorrido lo queremos hacer en la menor distancia y en el menor costo posible, ¿no? Pero además incluyendo una variable en la que del mismo país o de la misma ciudad en la que nosotros iniciamos el viaje, a esa misma ciudad retornamos y solamente queremos recorrer una ciudad, cada ciudad una sola vez. Entonces, ¿cuál es esa trayectoria que debemos seguir? Bueno, eso se vuelve un problema complicado y que necesita de procesos de optimización para poder resolver el problema, ¿no? Que bien lo hacen las aerolíneas cuando se buscan vuelos. Entonces, esto se conoce, ya es viejo el problema, que se conoce como el problema del viajero, en el cual ya se planteó cuál es la ruta más corta posible para que un viajero visite cada ciudad exactamente una vez y al finalizar regrese a la ciudad de origen. Este tipo de problemas se considera un problema NP completo y al hacer el cálculo nos damos cuenta de que el total de combinaciones posibles que existen es n-1 factorial dividido entre 2, donde n es el número de ciudades. Esto para un número de ciudades pequeñas, por ejemplo para 5, tenemos bueno, un número de combinaciones que puede ser aceptable hacer una por una y determinar cuál es, ¿no? La ruta más corta. Sin embargo, cuando aumentamos el número de ciudades al doble, el número de soluciones o de rutas posibles no es el doble, sino o sea, se convierte en un número muy grande del orden de los 180,000 rutas posibles. Entonces, encontrar la más óptima se vuelve muy complicado, ¿no? Por lo tanto, este tipo de problemas corresponde a problemas de optimización. ¿De optimizar qué? La trayectoria. Eh, Fue desde el siglo pasado en el que se comenzaron a desarrollar modelos de optimización basados en procesos biológicos, en particular de la evolución darwiniana. Cabe mencionar que estos problemas no fueron creados en principio como para optimizar, sino que se trató de estudiar o de llevar en términos computacionales los procesos biológicos. Al final se dio cuenta de que estos procesos biológicos cumplen la función de optimizarse y de adaptarse a cierto entorno, por lo cual fueron incorporados como modelos de optimización.
Es en 1975 cuando surge una línea de inteligencia artificial conocida como algoritmos bioinspirados, en particular los algoritmos genéticos, estrategias evolutivas, lo que es la programación evolutiva y la programación genética. ¿Cuál es conceptualmente o la teoría en qué se sustenta de estos modelos de optimización? Bueno, en la evolución biológica y su base genético-molecular, que para estas fechas ya era conocida. Como todo proceso biológico, si ustedes recuerdan, el proceso de la vida tiene una unidad fundamental que es la célula. En computación tenemos la estructura que es el bit. Entonces, este tipo de problemas de optimización necesita una unidad y la unidad va a ser llamada el cromosoma, que ese concepto es tomado de los procesos biológicos y este cromosoma funge como dispositivo orgánico de codificación de estructura de los seres vivos. ¿Qué va a suceder? Que además se debe tomar todas las características que contiene la teoría evolutiva. Si bien nosotros somos físicos o somos ingenieros, tenemos que hacer un poquito de búsqueda en lo que se refiere a los términos biológicos de la teoría evolutiva. En particular, aquí lo resumí, es que la evolución opera solo sobre cromosomas, es decir, la evolución no opera sobre individuos, como decía Lamarck, sino opera sobre las bases genéticas, ¿no? Eh, Llevado a la computación, esto opera sobre cromosomas. A ver, y que además la selección natural, el concepto tomado tal cual de la biología, es la unión, el junction entre los cromosomas y el rendimiento de decodificación de información que vamos a tener en el algoritmo. Además, que como estamos hablando de términos biológicos, la reproducción tiene que ser un proceso que tiene que ocurrir para que se pueda llegar a una optimización. Entonces, es en este punto de la reproducción de cromosomas donde la evolución ocurre. Y además, esto es muy importante recordar que la evolución biológica no tiene memoria, es decir, hay ciertos fenotipos o genotipos que si bien se van optimizando en función al entorno en el que vive una comunidad de seres vivos, esto no queda almacenado al 100% en la información genética de las siguientes, de la progenie. Puede llegar a haber un retroceso en la parte biológica que fuerce a volver a llevar a cabo una evolución hacia adelante. Bien, esto es muy esquemático para recordar un poquito los genes, que en los genes se llevan a cabo ciertos procesos como es la replicación, la recombinación, etcétera, en el cual a partir de los cromosomas en los que se encuentra la información genética, el cromosoma se desdobla y dentro del cromosoma desdoblado se encuentran las moléculas de ADN, ¿no? Que es la que contiene la información genética para poder llevar a cabo la reproducción y la generación de nuevos seres vivos. Dentro de este ADN se encuentran las bases nucleótidas, como acá se muestran, las 4 bases, que es la guanina, la adenina, la timina y la citosina, en la cual combinación de ellas por ciertos paquetes que no me voy a aterrizar en esta presentación, se puede codificar y decodificar información para que nos lleve a cabo procesos de generación de proteínas específicas. Tomando estos conceptos, además de la recombinación, la reparación y la traducción, que son procesos de por sí complicados de entender, son incorporados estos procesos a la computación. ¿Y cómo se lleva a cabo el proceso de pasar del proceso biológico al proceso computacional? Bueno, lo primero que hay que hacer es definir es unidimensional. Además que este vector unidimensional debe tener una representación binaria, es decir, ceros y unos. ¿Se ve bien? Ok, Sí, bueno. estamos bien. Entonces, esquemáticamente, un vector se va a ver de esta forma en la que se encuentran ubicados ceros y unos de manera aleatoria, ¿no? Esto es el cromosoma, visto esquemáticamente.
El siguiente paso, bueno, va a ser en los seres vivos, ¿qué se necesita para llevar a cabo un proceso evolutivo o de adaptación? Bueno, se necesita una población inicial que lleve a cabo la procreación y la adaptación de esa población en el entorno. Entonces, tenemos que definir un cierto número de cromosomas, vamos a llamarles padres, y de preferencia se recomienda utilizar un número par. Ya van a ver adelante por qué se necesita un número par. Estos individuos, estos padres, se generan de forma aleatoria porque, bueno, hay que generar de alguna forma individuos. Estos van a ser per se aleatorios, o sea, no va a tener un sesgo en el proceso de optimización inicial de la función de un proceso adaptativo, lo cual es bastante bueno porque no está sesgada la solución que vamos a obtener a una población inicial, como en otros procesos de optimización. Y esquemáticamente, bueno, se va a ver acá el número de padres, n número de padres. Después, como ya he mencionado en las diapositivas anteriores, hay que aplicar una selección natural a esta población de padres. ¿Cómo vamos a aplicar la selección natural? Bueno, primero hay que evaluar cada uno de estos cromosomas en una función, vamos a llamarle fitness. Esta función fitness es la función que se quiere optimizar. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, determinar cuál es el máximo de una función cuadrática, esta función cuadrática es la función fitness que vamos a optimizar, ¿no? Y los cromosomas van a ser algunas de las soluciones que nos van a permitir llegar al máximo o al mínimo de esa función. Después de que evaluamos a las funciones, a los cromosomas padres en la función fitness, vamos a generar un vector con todas las soluciones de optimización. Entonces tenemos el número de padres n, los evaluamos a través de una función de ajuste, de fitness, y vamos a tener un vector con todas las soluciones posibles. Posteriormente, ¿cuál es el siguiente paso en la evolución que hay que procesar, que hay que llevar a cabo? Bueno, recordando o haciendo el símil, pasando de biología a computación, en biología los individuos de una población son puestos en un entorno y los individuos van a responder de cierta forma a ese entorno. Ya que responden de esa forma, bueno, hay que seleccionar cuáles de esos individuos son más aptos para poderse reproducir. Eso es un proceso biológico que se lleva a cabo en todas las especies y van a tener más chance de reproducirse los que se adapten mejor al ambiente, ¿no? No los que sean mejor, sino los que se adapten mejor a las condiciones que en ese momento se encuentran. El proceso parecido de selección de aquellos individuos que son más aptos o que se adaptan mucho mejor a ese entorno o a esa función fitness se va a llevar a cabo por una selección. Hay varios tipos de selección, en particular hay uno que se llama la selección por ruleta, en la cual estos cromosomas padres son seleccionados de acuerdo a su aptitud. Lo primero que hay que hacer, o sea, voy a poner el pseudocódigo, es sumar todas las soluciones de fitness o de la función de toda la población, es decir, sumar todas las entradas de este vector de soluciones. Acá tenemos entonces las soluciones, las vamos a sumar y posteriormente tenemos que generar un número aleatorio entre 0 y el número de total de pobladores. Posteriormente regresamos al padre, o sea, vamos a tener una función de retorno que va a ser el cromosoma padre cuyo valor de fitness sumado al de todos los fitness sea menor o mayor al número total de pobladores. Entonces, este es un criterio que si bien está sesgado por quién se adapta mejor a esa función de fitness, tiene un proceso aleatorio en la que también no significa que el padre que sea mejor adaptado va a ser el único que se va a reproducir, sino que tiene más chances de reproducir su información y pasarla a otra generación. Entonces, así es como se ve esquemáticamente. El siguiente proceso de selección de padres es otro que esquemáticamente es muy bonito de presentarlo, en el cual, bueno, los padres son seleccionados o son escogidos con base en comparaciones directas.
¿A qué se base, a qué se refieren las comparaciones directas? Bueno, primero tenemos un proceso que es determinístico, en el cual tenemos una población inicial de n pobladores. Aquí, por ejemplo, puse 6 individuos y seleccionamos al azar X padres. Por ejemplo, vamos a seleccionar dos individuos, dos cromosomas. Ya seleccionamos a dos al azar y entonces la selección por torneo, como su nombre lo dice, los vamos a poner a competir, así como si fueran gladiadores. Y el que salga con un mayor función de optimización de fitness es el que vamos a escoger como el que es el más óptimo. Este también es un proceso aleatorio, que no significa que siempre escojamos al mejor de toda la población, sino que sea el mejor de un subgrupo de la población total. Entonces, si encontramos que por ejemplo, el individuo 2 tiene un mayor fitness que el 5 en esas condiciones, bueno, el que va a salir ganador es el 2 y va a reproducirse, ¿no? El otro proceso es el probabilístico, en el cual se genera un número aleatorio entre 0 y 1, y aquí ponemos esquemáticamente, van a generar un número aleatorio, y asignamos ese número aleatorio a cada individuo. Entonces, cada individuo tiene un número aleatorio, un número asignado, y vamos a generar un if. Si ese número aleatorio es mayor que un parámetro fijo, ese parámetro físico lo vamos a nosotros a determinar a criterio propio. Eso ya es parte del programador, que tiene que ser superior a 0.5 y menor a 1. Si ese número es mayor a ese parámetro, entonces consideramos que es apto. Aquí nos dejamos un poquito de lado la representación del fitness de la función, sino que le damos más chance a que cualquier individuo se pueda reproducir, ¿no? Solamente por probabilidad. Entonces ahí esquemáticamente se ve si ese número n es menor que el parámetro, no es seleccionado, y si es mayor que el parámetro, entonces tenemos el ganador que se va a poder reproducir en la siguiente generación. Otro concepto que también es conocido en biología es la presión de selección, en la cual nosotros vamos a forzar a la población de individuos. Es así como si habláramos de una mano invisible que generara una tendencia hacia donde queremos llevar a cabo el proceso de optimización. Algo así como, por ejemplo, le llaman la evolución selectiva o la evolución artificial, que eso se ve, por ejemplo, en raza de animales, por ejemplo, en perros, en la cual nosotros queremos ciertas características de ese animal, pero que naturalmente no están, no son óptimas, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos gusta que tenga orejas largas, entonces forzamos a que esa población tenga orejas largas y así hacemos una presión de selección. Entonces, tenemos de dos sopas. Una, que tengamos una alta presión o una baja presión de selección. Si optamos por una alta presión de selección, entonces la búsqueda de soluciones o de la mejor solución posible se centra en un entorno próximo a las mejores soluciones actuales. Es decir, nos vamos a acotar a una vecindad pequeña, como se ve aquí en este ejemplo. Tenemos una función, el mapa de soluciones completo, y en el cual si una población inicial me da un valor de optimización en esta posición, y si tenemos una alta presión de selección, no vamos a permitir que los pobladores migren al máximo global de la solución, sino que nos vamos a acotar a un máximo local, porque, bueno, no dejamos que exploraran todo el mapa de soluciones. Por otro lado, si optamos por una presión menor, dejamos el camino libre para que estos pobladores, estos padres, migren hacia otras regiones del espacio de soluciones y así puedan encontrar un máximo o un mínimo global. Entonces, esto ya depende también del programador y del tipo de problema que se quiera resolver. Posteriormente, bueno, hay que recordar que los cromosomas en el código genético existe un intercruzamiento en determinado punto en el cual la información genética del padre y la madre se intercambian y se mezclan para poder tener una, un intercambio genético que va a ser transferido a los hijos. Esto en computación es un acelerador crítico para el proceso de búsqueda de soluciones, porque permite un mapeo de información mucho más rápido y más acelerado que si restringimos a un proceso únicamente aleatorio.
Entonces, las oportunidades de hacer que se reproduzcan estos individuos son proporcionalmente directas al valor de ajuste de los cromosomas. Es decir, aquellos que tienen una mejor función de ajuste van a tener más oportunidades de reproducirse que los que no, como ya se ha venido presentando anteriormente. En particular, hay toda una teoría atrás de todo esto, que se conoce como el teorema de los esquemas. No voy a ahondar mucho en esto, pero bueno, a resumidas cuentas, dice que una estructura contenida en un cromosoma con evaluaciones aproximadas al promedio tienden a ocurrir en la siguiente generación. Es decir, si hay ciertas posiciones de ese vector que muestran que esa información que se ubica en esas localidades es la que nos da un ajuste muy bueno, entonces esas estructuras, esas regiones se van a preservar a lo largo de las generaciones, mientras que los otros valores del vector se van a ocurrir un intercambio genético. Entonces, esquemáticamente tenemos cómo funciona el intercruzamiento. Tenemos dos padres, el padre 1 y el padre 2, con vectores diferentes, y vamos a seleccionar aleatoriamente un punto de intercruzamiento. Eso se conoce como el crossover point. Entonces, si nosotros seleccionamos que se van a intercruzar en el punto 5, en el número 5, entonces a partir del número 5, de la posición número 5, vamos a intercambiar todos los elementos que se encuentran más allá de esa posición. Es decir, vamos a pasar que si teníamos acá un 1, va a pasar con la información que tenía del otro padre y así respectivamente. Entonces tenemos dos padres que son los más óptimos y dos hijos que tienen información optimizada, pero además que están recombinados para poderse volver a evaluar. También tenemos la mutación por bit, que, bueno, también en un proceso evolutivo existen mutaciones genéticas, en las que se define como un cambio de información genética que produce modificaciones en el individuo y que esta modificación puede ser heredada y transmitida a los demás individuos de las siguientes progenies. Este proceso es aleatorio, está asociado a un parámetro de mutación que en principio es muy bajo, es decir, existe la mutación, pero no en todos los individuos, ni no todo el tiempo la mutación se lleva a cabo. Y esto también repercute en que la probabilidad de que la mutación genere gemelos es muy alta. Es decir, es muy probable que existan repeticiones de soluciones por este mecanismo. Y esquemáticamente se presenta como se muestra abajo, es únicamente vamos pasando de posición en posición, y de repente si decimos acá por algún criterio probabilístico en la posición 3, cámbiame un 1 por un 0, pum, me lo cambia, y lo demás se mantiene de esa misma forma. Pero este proceso de mutación tiene que ser muy bajo para que haya una diversidad adecuada en las poblaciones. Si no existe la mutación, entonces estamos pasando por alto un proceso evolutivo dentro del algoritmo genético. Entonces, hasta aquí es cómo funcionan los algoritmos genéticos y principalmente todos los procesos de optimización basados en procesos biológicos y evolutivos. Y además, esto da una ventaja por muchos otros algoritmos clásicos que en particular en el proceso en paralelo de su búsqueda de soluciones, porque, bueno, los procesamientos en paralelo son técnicas, para quien no sepa, son técnicas de programación de alto rendimiento en el cual tenemos un mapa de soluciones que es enorme y que necesitamos buscar una solución en poco tiempo. Entonces necesitamos repartir la búsqueda de soluciones en diferentes equipos, ya sea físicos o diferentes GPUs, en la que está asociada la complejidad computacional del problema por sí mismo, la dimensión de las instancias de solución y la enorme cantidad de datos que son incorporados como parámetros iniciales de búsqueda de soluciones. Los algoritmos genéticos funcionan bastante bien en este tipo de problemas, en el cual se dividen en dos tipos de procesamiento en paralelo, lo que se conoce como el grano fino y el grano grueso. Por grano fino vamos a entender que de esta población inicial de que ya les hablé de vectores, se encuentra espacialmente dividida en diferentes procesadores. Es decir, que si nosotros en un instituto tenemos 6 computadoras, por ejemplo,
Esas 6 computadoras están unidas para procesar en paralelo, pero dentro de cada computadora se encuentra uno de esos cromosomas que va a ser evaluado. Y por sí mismo cada cromosoma lleva mucho tiempo de evaluación, por lo tanto al repartirlo en diferentes computadoras aceleramos el proceso de búsqueda. Otro proceso en paralelo se conoce como el grano grueso, que este a mí me gusta mucho porque además de un proceso biológico y genético, lleva a cabo un proceso social, que es la migración. Nosotros, si transmitimos ese proceso social a la computación, entendemos que el uso de múltiples poblaciones, es decir, en cada computadora ahora no vamos a tener un único vector, sino tenemos un grupo de individuos. Imagínense que es una sociedad chiquita en cada computadora y vamos a permitir que el individuo que es el más óptimo de cada computadora, es decir, de cada sociedad, permita migrar a otra computadora y transmitir esa información de su solución optimizada y decirles, hey, oigan, dentro de esta búsqueda yo soy el más óptimo y pasarles información a las otras sociedades, a las otras comunidades de vectores de soluciones y esas intercambiar material genético. Ese es otro tipo de procesamiento en paralelo que se lleva muy bien con los algoritmos bien inspirados. Otro tipo de estrategias más resumidas, pero que o sea, conceptualmente, si ya entendimos lo que son los algoritmos genéticos, migrar a lo que es la evolución diferencial o a estrategias evolutivas es un paso relativamente sencillo. En general, los pasos, el pseudocódigo para llevar a cabo una evolución diferencial, es decir, una evolución sesgada, es que se crear un individuo nuevo a partir de una mutación de un individuo tomado al azar de una población anterior. Esto puede sonar un poco engorroso, pero se explica bastante bien en este diagrama. Ahí se los explico más adelante. Además, un nuevo individuo se cruza con uno de la población anterior, es decir, vamos a retomar las generaciones anteriores para ver si tenemos una función de optimización que es buena o adaptativa y que nosotros pasamos por alto en el futuro. Y comparamos hijos con padres y dejamos el que esté mejor adaptado entre padres e hijos. Y ese va a ir migrando, pero retrocediendo también para llevar a cabo un salto a una generación posterior. En general, esquemáticamente, tenemos varios procesos dentro de los algoritmos genéticos. Primero dijimos generar un padre, bueno, generar una comunidad de padres. Posteriormente, llevar a cabo un proceso de selección de esos padres a través de la evolución en el fitness. Después hay una recombinación genética de esos padres optimizados. Luego hacemos una mutación, vamos a obtener los hijos y ahí los evaluamos para que esos hijos evaluados sean los nuevos padres y llevar a cabo así un loop en el cual podemos determinar en muy pocas generaciones un valor optimizado bueno. ¿Qué cambió con las estrategias evolutivas? Básicamente nada, pero el proceso se cambia como se ve acá. Primero generamos padres aleatoriamente, de esos padres hacemos una recombinación genética entre ellos, los vamos a mutar primero antes de evaluarlos, los evaluamos después, tenemos los hijos y después hacemos la selección que va a servir para los nuevos padres. Esa sería la diferencia entre algoritmos genéticos y estrategias evolutivas. Otro tipo de algoritmos que están inspirados en procesos biológicos y que ya son más recientes, que también los invito a que los vayan explorando, son los algoritmos genéticos híbridos, los algoritmos bacteriológicos, algoritmos culturales y algoritmos de búsqueda diferencial. Cada uno de ellos se refiere a procesos un poco distintos, pero relacionados entre ellos y que, bueno, entenderlos también es bastante bonito. Bueno, como un resumen, tenemos que los algoritmos genéticos son autónomos y son robustos por su naturaleza per se. Además, tenemos un enfoque de la computación evolutiva en inteligencia artificial, en el cual hay que comenzar a pensar, y más nosotros dedicados a la parte física, que está muy relacionada también en la parte de computación, y sabiendo que en el arte de la radiación ionizante, en particular de radioterapia, todo está migrando a que se lleve a cabo inteligencia artificial, procesos con inteligencia artificial. En particular, hice acá una ecuación en la que puse
que sabiendo algoritmos genéticos, conociendo cuáles son las estrategias evolutivas para desarrollar esos algoritmos y además sabiendo un poco de programación evolutiva, llevamos a cabo lo que se conoce como la computación evolutiva, que es a lo que están migrando todos los software actualmente, les vuelvo a decir, en radioterapia y hasta en medicina nuclear. Entonces, bueno, con esto es un aviso y un advenimiento de que hay que dar el paso hacia la parte de computación para entender los nuevos procesos en la radiación. En particular, les vuelvo a decir, en la radioterapia. Y esto, bueno, van a decir, suena muy bonito, pero pues cuando lo aplico, ¿no? Hay algunas aplicaciones, aquí les resumí algunas, es que, y esto ya es viejo, imagínense, en los 80s, la empresa General Electric comenzó a vender sus primeros productos basados en algoritmos genéticos en el mundo. Esto es, son cajas de herramientas diseñadas para procesos industriales. Además de que estos tipos de algoritmos ya son utilizados formalmente para asignar aviones en vuelos comerciales y asignar horarios en universidades, que son procesos de optimización y son complejos, aunque no parezca. Además, en la parte lingüística, también han servido para eliminar ambigüedad de sentido. Esto es cuando nosotros estamos redactando en Word, de repente te dice, te recomiendo que en vez de poner esta preposición, pongas esta otra, ¿no? Eso también está basado en procesos de optimización, en particular de algoritmos genéticos. También en la parte química sirve para optimizar estructuras moleculares, que también es todo un tema. Y bueno, también lo que yo particularmente ahora me estoy dedicando es a trayectorias optimizadas en tratamientos de radioterapia, que aquí les puse un ejemplo práctico y eso es como ya casi para terminar, en la que para que vean que funcionan bastante bien y tienen una aplicación bastante linda en el área que espero y que estoy pensando que se van a dedicar porque es lo que nos lleva a estos seminarios, ¿no? El ejemplo es aplicado en radiocirugía, en un posicionamiento con una camilla en una mesa de robótica en la que se coloca un paciente tratado con múltiples metástasis. Aquí se ven algunas de las metástasis y tenemos márgenes de tolerancia. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una sola metástasis, ubicamos un isocentro, el isocentro del acelerador dentro del centro de masa de la metástasis. Entonces, cuando lo colocamos al paciente, pues no hay ningún problema porque, bueno, a través de un proceso de uso de imágenes, podemos saber que estamos en el lugar correcto para tratar esa lesión. Pero no pasa lo mismo cuando nos encontramos con múltiples metástasis y colocamos un único isocentro. ¿Por qué? Porque cuando llevamos a cabo traslaciones y rotaciones, como vemos acá, es muy fácil corregirlas cuando solamente tratamos un volumen, pero no así cuando tenemos diferentes volúmenes, porque si bien el isocentro puede quedar alejado de esa metástasis, cuando nosotros llevamos a cabo traslaciones, o sea, el paciente se puede llegar a mover o no, o además hay rotaciones, entonces hay un desplazamiento total que va a impedir que, aunque se utilicen posicionamientos a través guiados por imágenes, la metástasis no quede en el lugar correcto debido a estas traslaciones y rotaciones, ¿no? Entonces surge el problema de determinar cuáles son los márgenes que se le tienen que dar a los volúmenes, a las lesiones, a los GTBs. Esos márgenes se conocen como el volumen expandido, como PTB, y ya existen recomendaciones internacionales, pero no existen recomendaciones que estén basadas en optimizar este problema de rotaciones y traslaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Para resolver con algoritmos genéticos, determinar cuál es el margen adecuado que le tengo que yo dar a mi lesión, considerando rotaciones y traslaciones, eh, para asegurar de que la lesión cuando yo la trate se encuentre en el lugar que se debe encontrar para tratarla, pero que además no me radie cerebro sano. Entonces eso básicamente es un problema de optimización y bueno, hay que desmenuzarlo un poco, interpretarlo para poder llevar a cabo la solución. Por geometría, pues, recordando sus clases de álgebra lineal y de geometría, saben que la rotación es un grupo es un grupo de transformaciones no lineales, por lo tanto, no son conmutativas, como se ve en esta imagen,
si nosotros llevamos a cabo rotaciones en diferentes orientaciones, o sea, en las mismas orientaciones, pero en diferente orden, no llegamos al mismo punto. No así las traslaciones que sí son transformaciones rígidas, y entonces la posición final de la lesión puede estar afectada por este orden y dirección en la cual la rotación es llevada a cabo. ¿Cómo lo hacemos? A través de un algoritmo genético podemos determinar el desplazamiento máximo a través de la optimización con esos algoritmos. Ya existe una publicación que, bueno, es reciente desde este año, en la cual ahí fui parte de ese trabajo, en el que optimizamos estas trayectorias a través de estos algoritmos genéticos. ¿Y cuál es el proceso de decodificación de información? Bueno, acá tenemos un cromosoma, como se ve, como ya les expliqué, y los tres primeros vectores se conocen como el orden de la rotación. Es decir, por ejemplo, si en esta posición tenemos un 1, sería un 2 a la 2 por 1, este es un 0, sería 2 a la 1 por 0, y este es un 0, sería 2 a la 0 por 0. Si sumamos eso, es un 4. Esto no es otra cosa más que pasar de un sistema binario a un sistema decimal. Este 4, vamos a ordenar 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el total de combinaciones, y cada número está asociado a un orden de combinaciones. Es decir, si por ejemplo tenemos un 4, ese 4 va a decir primero gira en X, luego gira en Y y luego gira en Z. Si es un 1, primero gira en Z, luego gira en X y luego gira en Y, etcétera, ¿no? Y los siguientes valores, el 1 me va a decir si yo giro en sentido horario o en sentido antihorario en cada una dirección, en X, en Y o en Z. Si cae un 1, entonces quiere decir que yo giro, cae un 1 en la cuarta posición, significa que yo tengo que girar en el sentido horario en X. Acá cae un 1, entonces significa que tengo que girar en dirección horaria en el sentido Y, en la dirección Y, y el 0 dice que yo tengo que girar en sentido antihorario en la dirección Z. Esa sería la decodificación de mi cromosoma. Llevando a cabo todo este proceso, puedo determinar el total de combinaciones, el desplazamiento máximo, que si ven va de 0.2 milímetros hasta 3 milímetros, que ya es muchísimo para una metástasis, y determinar cuál es el número de combinaciones. Entonces, ¿cuál es el esquema que se llevó a cabo en este trabajo? Bueno, ya generamos el vector con la información codificada, seleccionamos los mejores cromosomas por la competencia, como ya les había mencionado. Después recombinamos los cromosomas tal como lo hace el código genético, realizamos las mutaciones de forma aleatoria en esos cromosomas ya recombinados, y decodificamos la información para saber cuál es el desplazamiento que llevamos a cabo. Entonces ya así podemos optimizar en pocos pasos y saber a ciencia cierta cuál es el margen que le tenemos que dar basados en procesos de optimización. Y bueno, eso sería todo. Estoy abierto a preguntas. Ahí les dejo mi correo por si quieren contactarme, saber más sobre el tema o establecer ahí comunicación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bien, muchas gracias, Alejandro. Tengan la libertad, ¿verdad?, de usar su micrófono si tienen alguna pregunta o escribirle en el chat. Alguien que tenga alguna pregunta en este momento. Por mientras se anima la gente, he tenido un par de consultas, Alejandro, sobre estos algoritmos mediante bueno, para el análisis, mejor dicho, necesitas una entrada, digamos, o conocer una secuenciación inicial sobre el ADN o el gen que se estaría pues procesando. No hace falta, es justo lo que hablaba en forma de resumen acá. Es justo una ventaja de los algoritmos genéticos, que no hace falta saber nada del problema inicialmente. O sea, por eso son autónomos. O sea, no dependen del problema, no hace falta saber algo del problema para poder comenzar a buscar soluciones. Lo único que hace falta es generar una población inicial aleatoria que no sabe nada del tema, y a partir de esa población inicial se va a hacer la búsqueda hasta una solución.
Esa es una ventaja por otros tipos de algoritmos de optimización, en la cual, bueno, hay que saber más o menos que el punto inicial tiene que ser 0 o 0.1 para llegar a un aproximado, ¿no? Por ejemplo, en una función logarítmica para que no se nos vaya al infinito la solución. Entonces, es una ventaja grande de que los cromosomas, las soluciones que no son óptimas de forma aleatoria, bueno, se descartan, no hay problema y se quedan las que sí funcionaron o las que sí hicieron algo, ¿no? Entonces, es como, no es susceptible a la entrada inicial. ¿Ok? Y entonces entendería que, digamos, que la fiabilidad de estos métodos está, digamos, representada en esos parámetros de restricción que se están colocando para pues, denotar el ganador, digamos. Sí, ya ahí va un poco la parte del programador, ¿no? O sea, ¿qué tanto le voy a dar yo a mis parámetros al P, este que hablaba? Si es 0.5, 0.6, 0.7, a mi probabilidad de mutación, ¿cuánto le voy a dar? Que sea del 10%, del 20%. Eso ya depende más de uno. Y bueno, habría que hacer análisis. Hay teoría en la que te dice cuál es un valor recomendado. Por ejemplo, a partir de 0.5, todos los procesos de búsqueda, de selección de padres, tienen que ser mayores a 0.5. Las mutaciones tienen que ser menores a 0.3, ¿no? Pero bueno, ya depende más del programador, qué tanto le gusta y qué tan rápido quiere que sea el algoritmo, ¿no? Por eso hay que hacer un primero proceso de búsqueda de cuáles son esos parámetros y después, bueno, llevar a cabo todo el procesamiento. Entiendo. Y la última consulta es, pues estos temas resultan, no sé si has tenido experiencias de esta forma, pero pueden resultar un poco innovadores, ¿verdad? Hasta cierto punto son temas que uno no está tan acostumbrado a escuchar en charlas o en conferencias. Me imagino que el fundamento que se debe conocer es algún fundamento de biología celular y molecular, pero ¿hasta qué punto nos recomendarías, por ejemplo, eh, conocer este fundamento para poder entrar a estos temas? Mira, yo recomiendo que sí se conozca al menos una parte, al menos un libro introductorio de lo que es biología celular, porque cuando uno va encontrando como algunos como que a veces la solución se estanca, hay que entender bien por qué se está estancando, ¿no? Una puede ser por el tipo de función y otra tiene que ser por el tipo de parámetros o cómo estamos haciendo el proceso evolutivo, ¿no? Si nosotros no entendemos, o sea, si no entendemos nada, cómo funciona la recombinación genética, o sea, que primero se haga cierto paso, o sea, si primero se hace la recombinación o primero se hace la replicación o la traducción, etcétera, va a costar un poco más de trabajo llevarlos a cabo, ¿no? Pero una vez que se entiende eso, que se entiende qué tiene que pasar primero para que se obtenga una solución, bueno, para que se lleve a cabo la reproducción genética, ya es un paso natural, diría yo, llevarlo al código, a código, ¿no? Llevarlo a cualquier lenguaje de programación. Entonces, yo recomiendo un poco, sí, leer sobre procesos biológicos, que si bien yo creo que estando en el área, tenemos que ya saber por lo menos las bases de la biología, o si no se saben, comenzar a meternos a eso, ¿no? Porque a veces como físicos o como ingenieros decimos, es que eso no es lo mío, ¿no? Pero bueno, al final estas son nuevas técnicas, bueno, no tan nuevas, ¿no? Ya mencioné las fechas aparte de las cuales surgieron, pero que ahora creo yo, o yo estoy tratando de darle mucho empuje porque funcionan bien, porque suenan bien y porque pues, no presentan ningún inconveniente, ¿no? Falta ese miedito que a veces muchos tienen de decir, es que no sé un poco de biología, si yo soy físico, ¿no? Pero bueno, sabiendo eso, el paso es natural, ¿no? Y yo los invito, bueno, a que le entren a este tema, que es un terreno que falta gente, que es como que poco explorado y que, bueno, al final, si se meten a esto, bueno, van a
a sobresalir bastante, ¿no? Y me imagino que todos estos algoritmos pueden ser adaptados, o no lo sé, tal vez lo has visto, a lo que nos interesa, ¿verdad? La muerte celular controlada o muerte celular tumoral controlada. Eh, no sé si qué experiencia has tenido sobre esto. Llevados a cabo, a eso no tanta, la verdad, me costaría un poco saber, pues, ver cómo se traslada la muerte celular, porque esto sigue un proceso, te digo, de recombinación, porque está basado en optimización. Y la muerte celular es otro proceso en el cual, bueno, ya está diciéndose que es un proceso orgánico y sistemático, ¿no? En el que todos los organelas, todas las partes de las células están muriendo de manera sistemática, ¿no? Yo creo que son procesos distintos. eh, Costaría trabajo. Ahora en este momento no estoy pensando bien cómo se puede llevar a cabo el paso del código genético o qué se quiere estudiar en la muerte celular, pero si hay algún proceso, si hay algo que se quiera encontrar como para optimizar, se puede trasladar esa información bastante bien y asimilar en un código computacional, ¿no? Digo, si hay procesos que son eh, paso a paso y estructurados y que se sabe bien a ciencia cierta cómo funcionan, eso se puede implementar en un código computacional fácilmente, ¿no? Entiendo, entiendo. No, muchas gracias por las respuestas, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguna No sé si pregunta? todo quedó claro o si Sí, no para mí. entendieron nada, eh, o Bueno, si cuesta un poquito entender esto, pero es bastante lindo, les digo, es bastante lindo. Es un terreno que pues me animé a comenzar a explorar y ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces, sí, sí, sí los invito a que comiencen a trabajar en eso y les digo, no sé cuántos de ustedes piensen dedicarse a la parte de la física médica y en particular de la radioterapia, pero bueno, todo está migrando a que se lleve a cabo con procesos de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que si bien es necesario entender la parte teórica y práctica de la física en las radiaciones, también hay que ahora dar el paso, el siguiente paso o el plus de entender la computación y de entender de que esto tiene que estar incorporado en nosotros, la inteligencia artificial y los códigos computacionales, porque si no entendemos eso, fácilmente nos vamos a quedar desplazados, ¿no? Y más ya en un área en la que todo esto avanza rapidísimo. Si no comenzamos desde ahora a meternos mano en la parte de programación y en la parte de ambientarnos con software, y vuelvo a decir, con redes neuronales, con algoritmos genéticos, con programación evolutiva, nos van a dejar atrás, ¿no? sí, completamente de acuerdo. Eh, bien, yo creo que no hay más preguntas, o bueno, si alguien tiene alguna consulta puede decirnos. Si no, Alejandro, te agradecemos mucho por tu tiempo, por acompañarnos esta tarde. Eh, pues te felicito mucho por el tema y por el paper. Gracias, Actualmente, digamos que eso es algo a lo que deberíamos aspirar, ¿no? En ciencia. completamente. Y bueno, yo sé que tengo algunos estudiantes que posiblemente le interesará este tema y te estaremos molestando. Gracias por tus datos. Sí, ¿no? No, y yo encantado porque, bueno, ahora justo voy haciendo un poquito de promoción, voy a comenzar a ahondar más en este tema y, bueno, al final si alguien también está más interesado, ver y hacer colaboraciones y todo, ¿no? Pero sí, Excelente. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Gracias a no, todos también por estar con nosotros.
y, bueno, oportunamente recibirán la invitación para el siguiente viernes. Gracias. Saludos, Alejandro. Saludos, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, feliz día. Hasta luego, feliz tarde. Feliz tarde a todos.